página este jueves, hoy conversando en nuestro segmento de entrevistas con el diputado José Manuel Muqueza, con quien vamos a hablar de todo lo que está pasando en el Parlamento venezolano, de este conjunto de leyes que se están aprobando, entre ellas la regulación de las organizaciones no gubernamentales, la ley contra el fascismo que se discute y otras propuestas que han surgido en el camino después del 28 de julio, el caso de la regulación de las redes sociales y que también en alguno de esos debates que se dio dentro de las sesiones normales, las sesiones regulares del Parlamento. Recordemos que están en este momento en receso legislativo hasta el próximo 15 de septiembre, pero se están llamando a sesiones extraordinarias para estas discusiones. Se habló hasta de una reforma del plano electoral. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, Carlos. Saludos a todo Venezuela. Bueno, sí, el Parlamento Nacional está legislando, está en la calle creando leyes y reformando leyes para el pueblo venezolano. Precisamente el día jueves de la semana pasada entró el proyecto para la reforma de la ley de los emprendedores. Ayer tuvimos la primera consulta pública desde el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional para escuchar a los y las emprendedoras de Venezuela sus propuestas para esta reforma de la ley, para seguir protegiendo a esos hombres y mujeres que no tienen los recursos necesarios para tener una compañía anónima, ni mucho menos una sociedad anónima, y a través de esta ley pueden emprender de manera legal, pueden estar dentro del sistema bancario, pueden estar dentro de todo lo que es el sistema nacional, la protección del sistema nacional, y nosotros, bueno, hemos comenzado esa reforma, una reforma que viene desde la Comisión de Economía, a la cual pertenezco, y que ha venido haciendo un trabajo porque esto sea una ley donde esos más de 1.700.000 personas que se han inscrito a través del registro de emprendedores y emprendedoras puedan tener el apoyo del gobierno nacional. La ley de los emprendedores, bueno, ha pasado entre todo este conjunto, pero la preocupación, incluso lo veíamos esta semana, declaraciones de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos preocupados por la ley de la regulación a las ONGs, que dicen que pueden aislar más a Venezuela, que atenta contra la democracia, y otros sectores que se preocupan por el tema del fascismo, la ley contra el fascismo, que parece muy subjetiva para algunos porque puede englobar a cualquiera que piense distinto como fascista. Mira, la ley de las ONG, yo escucho muchas personas hablar sobre la ley de la ONG y voceros internacionales a decir que no es una regulación, sino es una censura. Que van a eliminar las ONG. Y hago una pregunta, ¿es que el gobierno de los Estados Unidos no tiene a la OFAC para regular precisamente a las ONG? Lo que es bueno en Estados Unidos, regular las ONG por seguridad de Estado, no es bueno en Venezuela. Entonces, ahí hay una doble moral. Ahí hay una doble moral. Aquí no se están eliminando las ONG. Aquí se está pidiendo la regulación de ellas, de dónde vienen los recursos, hacia qué van los recursos, una fiscalización como tal, porque ¿qué pasaba aquí en Venezuela o sigue pasando? Mientras se hace todo el proceso de regulación de la ley, las ONG no le rendían cuenta a nadie, no se sabía de dónde venía el dinero, hacia qué se destinaba, incluso aquí hay ONGs que recibían o reciben dinero de países extranjeros y que no le entregan cuentas a Venezuela, pero le tienen que entregar cuenta a ese gobierno. Esas ONG que reciben dinero de los Estados Unidos tienen que entregarle anualmente a la OFAC una presentación de lo que es la regulación de ese dinero. Eso no solo aplica en Estados Unidos, aplica con todo el que reciba recursos para fines no lucrativos. Pero exacto, entonces, si en cualquier parte del mundo tú tienes que rendir cuentas sobre ese dinero, ¿por qué no hacerlo dentro del país donde lo estás haciendo? Si yo voy a los Estados Unidos, yo puedo crear una ONG, pero tengo que rendirle cuenta al gobierno de los Estados Unidos de cuál es el fin de esa ONG, qué estoy haciendo con ella, de dónde recibo los recursos para estar trabajando a través de esa ONG. Entonces, esto es un proceso regulatorio, no es un proceso para perseguir a nadie, no es un proceso para eliminar las ONG como han querido decirlo. Es parte de lo que ha sido un gobierno que ha venido regulando espacios en materia legislativa que no se habían hecho luego de la creación de la Constitución. Recuerda que nosotros tenemos una Constitución que es relativamente nueva, que es la de 1999, y que apenas entró en vigencia en marzo del año 2000. Entonces, nosotros tenemos todavía una deuda legislativa. Estamos en la 5ª legislatura nacional
de esta Asamblea Nacional con la nueva Constitución y todavía tenemos deudas legislativas con el pueblo venezolano y es lo que estamos haciendo y nos estamos adecuando a las transformaciones, a los nuevos métodos, a las nuevas formas de hacer vida en un país a través de las redes sociales, a través de los nuevos mecanismos que existen en el país y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es la regulación de las ONG. Pero no se percibe así desde... Por ejemplo, fueron llamadas las organizaciones gubernamentales, el caso del área en particular de quienes hacen seguimiento en materia de derechos humanos, porque es que el foco de la preocupación está allí, en quienes denuncian irregularidades en materia de derechos políticos, en cualquier tipo de derechos humanos, que hoy sienten que esto es una forma de cerrarles el camino a las voces disidentes en este sentido. Mira, la Comisión de Interior y Justicia, que es quien llevó esta ley, hizo un llamado público a todas las organizaciones no gubernamentales, a todos los sectores de la vida pública venezolana para que llevaran sus propuestas. Esto no fue una ley que entró un día martes y fue aprobado un día jueves, no. Es una discusión que se venía Hubo dando una desde hace discusión tiempo. de bastante tiempo. Hubo una discusión que comenzó a principios del año pasado. Hubo una discusión que estuvo en todos los sectores de Venezuela, en los 335 municipios que conforman el país, en más de 1000 parroquias. En todos los sectores se hicieron consultas. Las personas que no quisieron asistir, bueno, ellos tendrán sus razones, pero no que no fueron convocados. La Asamblea Nacional, desde que comenzó el 5 de enero del año 2020, ha hecho convocatorias públicas a todos los sectores de la vida venezolana para que asistan a todas las consultas posibles. Y no nada más presencial. Nosotros podemos ver ayer, por ejemplo, en la consulta que hubo sobre la ley de emprendimiento, teníamos personas de toda Venezuela conectadas mientras nosotros estábamos en el hemiciclo protocolar, a través de las redes sociales, que son buenas para trabajar. Ahí estaban cientos de miles de personas, cientos de miles de emprendedores de toda Venezuela viendo y aportando a esta consulta para hacer la reforma de la ley. Hay también, en este sentido, en consulta hoy, una ley que también ha generado sus reacciones, que es este tema de la ley contra el fascismo. Esta ley que a algunos les preocupa porque evidentemente pareciera o se interpreta así desde un sector político del país como una forma de perseguir a quienes piensen distinto o una subjetividad respecto a las posiciones que se consideran fascistas o se consideran de odio algunas expresiones. ¿Cómo va esa consulta y cómo ven esa...? Lo que pasa es que el que está picado de culebra, cualquier bejuco lo espanta. Entonces, el que tiene algunas cosas que temer, le tiene miedo a esta ley. Pero hay sectores de la oposición, de la cual yo vengo, que están apoyando esta ley porque también han sido víctimas del fascismo. Nosotros fuimos víctimas de expresiones de odio el día 29, el día 30 de julio, luego del proceso electoral, el mismo 28 de julio, cuando llegábamos a nuestros centros electorales a votar. Esto hay que regularlo. Yo estoy de acuerdo que haya personas que piensen distinto. Es la democracia. Todos podemos pensar distinto. Incluso dentro de una casa pensamos distinto. Pero tenemos que tener normas, tenemos que tener formas civilizadas de nosotros comportarnos y no pueden ser que porque yo piense distinto a ti, Carlos, yo vaya a tu casa a caerle a piedra, yo amenace a tu familia, yo busque dañar tu integridad física. Esto hay que regularlo. No es posible que bajo la excusa de una ideología distinta política, de un pensamiento distinto político, yo vaya a agredir a otro hermano venezolano, a una persona con la cual yo estudié, a una persona con la cual comparto todos los días un café en alguna panadería. Eso no es posible que pase en Venezuela. Esta clase de leyes no solo existen en Venezuela, existen en los países que llaman de primer mundo de Europa. Recordemos que el fascismo y el nazismo son unas corrientes europeas que allá están prohibidas. Y como te lo decía, si en estos países que hablamos que son demócratas, que son de primer mundo, se pueden crear estas leyes y han sido necesarias para el bienestar de toda la colectividad de un país, ¿por qué nosotros en Venezuela no podemos darle ese bienestar y esa tranquilidad al pueblo venezolano? No es una ley para perseguir a personas que piensen distinto, es una ley para preservar la paz, la democracia, la integridad de todos y todas las venezolanas. Pero es que hoy, y nos toca hacer una pausa, hablamos de eso al regreso, hoy todo el mundo, bueno, José Manuel Muqueza dice que viene de Acción Democrática, que viene de ese lado. Hay quienes hoy se
todavía en esta coyuntura dicen que hay dos acciones democráticas, que está la acción democrática de Henry Ramos, está la acción democrática de Bernabé. Y bueno, Acción Democrática es un partido de izquierda, pero hoy en la política nacional todo el mundo, todos los opositores de ese sector caen en la ultraderecha, la consideración que se les está haciendo a todos estos sectores, y allí volvemos al mismo tema. ¿Quién interpreta qué es fascismo, qué no es fascismo, y qué es odio, qué no es odio, qué es ultraderecha? Y es la preocupación de esos sectores. ¿Cómo se determina eso con esta ley? 7:13, hacemos una pausa, estamos conversando con el diputado José Manuel Muqueza. Recuerda nuestras redes sociales, en Telegram